This is for the raza. El rap chicano o chicano rap es un subgénero del hip hop que se caracteriza por el uso del Spanglish, que es la forma de rapear combinando los idiomas español e inglés, y nació en los Estados Unidos en la década de 1980, como una forma de expresión artística para la comunidad chicana, que es un grupo de personas de origen mexicano que viven en los Estados Unidos. El rap chicano fue más allá de la música, se convirtió en una forma de expresión cultural para los jóvenes latinos de la época, que encontraron en él una forma de conectarse con su herencia y su identidad. Y aunque el movimiento tuvo altibajos a lo largo de los años, su impacto en la cultura hip hop y en la comunidad latina sigue siendo evidente hoy en día. En este video vamos a explorar la historia del rap chicano, desde sus inicios hasta su evolución y su impacto en la música y la cultura en general. La historia del rap chicano tiene sus raíces en la música que se desarrolló en los barrios mexicanos de Los Ángeles. A principios de los años 80, jóvenes de estas comunidades obtuvieron una mezcla de música disco y funk para crear sus propias versiones de rap. A diferencia de los raperos afroamericanos de la época que se centraban en temas como la violencia urbana y la discriminación racial, los raperos chicanos hablaron de su propia realidad, la vida en los barrios, la cultura mexicana y la lucha por la igualdad en un país que a menudo los marginaba. Este movimiento coincidió con el surgimiento del rap en la costa oeste de Estados Unidos, liderado por artistas como Ice-T y NWA. El rap chicano se inspiró en este sonido, pero también incorporó elementos de la música tradicional mexicana, como los corridos y los norteños. Esta nueva forma de rap generó docenas de legendarios artistas de rap chicano. Sin embargo, más de 3 décadas después, prácticamente todos están de acuerdo en que un legendario rapero chicano allanó el camino para todos, Kid Frost. Aunque inicialmente se vio limitada por una industria que atendía principalmente a audiencia de blancos y negros, no pasó mucho tiempo hasta que demostró que el mercado del rap chicano tenía un potencial enorme. A mediados de los 80, Frost se había hecho un nombre en una industria competitiva y para 1990 logró conseguir un codiciado contrato discográfico con Virgin Records, donde lanzó su primer álbum Spanic Causing Panic, un éxito gracias a que incluía el exitoso sencillo La Raza, que se convertiría en la canción más importante de Frost y en un grito de guerra chicano en todo el oeste. La canción unificó a los chicanos y sentó las bases para los próximos artistas. Si bien Kid Frost recibe el crédito como el primer rapero chicano importante, un año antes de su lanzamiento un rapero cubano llamado Melo Man Ace, quien usaba la jerga chicana como resultado de su educación en Los Ángeles, lanzó también su álbum debut Straight from Havana. El álbum incluía el exitoso sencillo Mentirosa, que alcanzó el número 14 en la lista Billboard Hot 100, y de esta manera fue el primer artista latino en tener un importante sencillo bilingüe, y desde entonces es conocido como el padrino del rap latino. Check this out, baby. Tenemos tremendo lío. Después de estos pioneros, el rap chicano se convirtió en un movimiento importante en la década de 1990. E inmediatamente surgirían raperos y grupos de rap que llevarían a este subgénero a la cima. Para 1990 el rapero A.L.T. lanzó su álbum debut Another Latin Time Bomb, presentando su exitosa canción Tequila, que llegó al número 48 del Billboard Hot 100. Ese mismo año el grupo A Lighter Shade of Brown lanzó su álbum debut Brown and Proud, que incluye el exitoso sencillo On Sunday Afternoon, un éxito entre los 40 primeros en el Billboard Hot 100. En 1991, Kid Frost, viendo el auge del rap chicano, formó un supergrupo de rap con Melo Man Ace, A.L.T. y otros artistas. Juntos lanzaron el álbum Latin Alliance. Oh yeah, another night on the boulevard, cruising hard and never. Fue en 1991 que llegaría Cypress Hill, el grupo que llevaría el rap chicano al mainstream, el grupo del cual Melo Man Ace era miembro antes de lanzarse como solista. Cypress Hill no solo se convirtió en uno de los grupos más importantes del rap chicano, sino de la historia del hip hop. Su álbum debut fue un gran éxito comercial y crítico, ayudando a establecer el rap chicano al mainstream. La mezcla de letras en inglés y español y la combinación de rap y música latina se convirtió en la marca registrada del grupo. Canciones como How I Can Just Kill a Man y Hand on the Palm se convirtieron en himnos del rap chicano y le ayudaron al grupo a ganar una gran base de seguidores en todo el mundo.
looking at some putos acting kinda loco. Just another local kid from the street getting paid. Side out shotgun, hand on the palm, left hand on the 40. Pop it on the blunt. Cypress Hill siguió con su éxito en 1993 con el lanzamiento de su segundo álbum Black Sunday, que debutó en el número 1 en el Billboard 200. El álbum incluía el sencillo Insane in the Brain, que fue un gran éxito en el mundo del rap y la música en general, y tuvo un impacto significativo en el rap chicano en particular. La canción se convirtió en un himno del hip hop en todo el mundo y su video musical recibió una gran cantidad de reproducciones en MTV y otras cadenas de televisión. Y con su primer álbum aún en las listas de éxito, se convirtieron en los primeros en tener 2 álbumes en el top 10 del Billboard 200 de Estados Unidos al mismo tiempo. Ambos álbumes vendieron millones de copias y Cypress Hill se convirtió en el primer grupo de rap latino en alcanzar el estatus de platino. El éxito del grupo inspiró a una generación de artistas del rap chicano, que vieron a Cypress Hill como un modelo a seguir y una señal de que era posible para ellos alcanzar el éxito en la industria de la música. Cypress Hill fue un hito importante en la historia del rap chicano, que ayudó a establecerlo como una fuerza relevante en el panorama musical de la época. Si bien Cypress Hill se llevó toda la atención durante esta época, eso no significaba que eran los únicos. También estaban otros raperos y grupos que surgieron en esta época. Uno de ellos bajo el mando de Eazy-E, que se montó en el nuevo movimiento y formó el grupo Brownside en 1993 como una versión chicana de NWA. Delinquents Habits, este grupo de Los Ángeles se formó en 1991 y se destacó por su mezcla de rap melódico y hardcore, funk y música latina. Su álbum debut lanzado en 1996 contenía el éxito 3 Delincuentes. ¿Qué ondas, muchacho? Ahí viene este miro. Si me traes bronca, me loco de a tiro. Proper 2, este dúo de rap compuesto por Frank y Ernie se formó en los años 80, pero alcanzó su éxito comercial en los 90. Su álbum debut Mexican Power de 1992 destacó por sus letras políticas y su compromiso con la comunidad latina. Johnny C, considerado un pionero del hip hop latino, ya que fue uno de los primeros en combinar la música bass con la salsa, el mambo y la banda regional mexicana. Psycho Realm, fundada en 1989 en Los Ángeles, California, por los hermanos Sick Jacken y Big Duke. Su música se caracteriza por su estilo hardcore con letras políticas y sociales. El grupo lanzó su primer álbum en 1997 titulado The Psycho Realm, que fue bien recibido por los fanáticos del rap chicano. A lo largo de los años han lanzado varios álbumes y han colaborado con otros artistas en la escena del rap chicano, como Be Real de Cypress Hill, quien en su momento fue también miembro del grupo. Grupos como The Mexicans también fueron importantes en esta ola de artistas chicanos en los 90. Su sencillo debut Funky Melodía fue bien recibido por los fanáticos, además en su segundo álbum colaboraron con Exhibit. Para arriba, no escupes saliva, sino que sangre, me pegó el hambre, mi vida está colgando. El éxito comercial del rap chicano en los 90 fue un hito importante en la historia de la música latina y el rap en general. Los artistas de rap chicano lograron ingresar al negocio de la música y sus canciones llegaron a una audiencia más amplia, abriendo nuevas puertas para las futuras generaciones de los 2000. En la década del 2000 hubo una nueva generación de artistas emergentes que continuaron con la tradición del rap chicano como Lil Rob, quien se destacó desde los 90 por su gran habilidad y estilo callejero. Lil Rob llegó a colaborar con Ice Cube, The Game, Dub C, Paul Wall y Forty Chingy en la canción My Lowrider de The Game. Baby Bash se hizo conocido en la década de 2000 y se destacó por su habilidad para mezclar rap con R&B y música latina. Su álbum The Smoking Nephew se lanzó en 2003 y contenía el éxito Suga Suga. South Park Mexican, este rapero de Houston, Texas, que logró el éxito en los 90 con su álbum debut Hillwood en 1995, su música destacaba por sus letras autobiográficas y su compromiso con la cultura latina.
Push a pencil like a stone on a Saturday night. I choke her on my toe. Y Mr. Shadow, que se hizo conocido en la industria del rap chicano con su disco Till I Die de 1998. Desde entonces el rap chicano ha seguido evolucionando y creciendo como un subgénero influyente dentro de la cultura hip hop, con raperos como Mr. Capone, Mr. Criminal, MC Magic, entre otros, y nuevos raperos como King Lil G. Young and hopeless, trying to get into showbiz, hoping they would give me a chance, nobody noticed. Después de explorar la historia y evolución del rap chicano, podemos concluir que ha sido un género musical destacado e importante dentro de la cultura hip hop y la comunidad mexicana estadounidense. Desde sus inicios en los años 80 hasta su explosión comercial en los 90, el rap chicano ha contado con figuras clave como Kid Frost, Mellow Man Ace y Cypress Hill, quienes ayudaron a establecer su lugar en la escena musical. A medida que el género ha evolucionado, se han incorporado elementos de otros estilos musicales que han dado lugar a nuevas fusiones y colaboraciones que han mantenido su relevancia en la actualidad. El rap chicano es una expresión importante de la cultura mexicana y estadounidense y ha ayudado a moldear la identidad y la experiencia de las personas en ambos países. La historia del rap chicano es una historia de lucha y triunfo.